Tengan muy buena tarde, sean bienvenidas y bienvenidos. La Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas y la Dirección de Archivo, bajo la dirección de Carlos Martínez Suárez, le da su más cordial bienvenida a esta reunión virtual sobre la norma para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico en las entidades públicas. Asimismo, cedo las palabras de bienvenida al director de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas. Adelante, director. Ok, muchas gracias, Roger. Buenas tardes con todos, amigos, compañeros, colegas, archiveros de las instituciones del Estado, ¿no? En primer lugar, les hago llegar el saludo del jefe institucional, doctor Jorge Ortiz Otelo, ¿no? Y de todo el grupo que conforma la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas. El día de hoy estamos aquí reunidos con la finalidad de que podamos compartir con ustedes una nueva modalidad para la elaboración del plan anual de trabajo archivístico, ¿no? Como bien saben, la planificación archivística es una tarea muy importante dentro de todo este bagaje de acciones y de procesos y procedimientos dentro de la archivística institucional, ¿no? Y para ello, pues, se ha convocado en esta primera oportunidad a todos ustedes que forman parte y que de una u otra manera dirigen o son encargados de esta planificación en los archivos en cada una de sus instituciones. En ese sentido, la propuesta que tenemos ahora es automatizar un poco este proceso de la elaboración del PATA, con la finalidad de poder tener información, digamos, de momento, ¿no? Tener un mapa respecto de la información archivística dentro de las instituciones, en primer lugar a través de Lima Metropolitana. Y en segundo lugar, brindar una facilidad y una, digamos, estandarización respecto de la información que vamos a brindar cada uno en cuanto a nuestras instituciones. Debo comentarles que esta es una segunda experiencia, pues ya estamos trabajando bajo esta modalidad en el proceso de supervisión de archivos. Son algunas instituciones que ya estamos trabajando con ellos en este proceso bajo el uso de esta plataforma que se ha elaborado en su totalidad dentro de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas. Esto de la mano con un gran equipo de gente, ¿no? Que venimos trabajando desde el año pasado y quienes se han sumado al equipo y quienes ya vienen desde hace años atrás con toda su experiencia. Estamos tratando de, digamos, automatizar todos los procesos que vienen o todos los procesos que en adelante van a formar parte del Sistema Nacional de Archivo a través de una misma plataforma. Pero esto será para el año 2022, Dios mediante, pero ya estamos empezando con esta tarea que es la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico. Así es que, sin más preámbulos, nuevamente les agradezco la presencia de todos ustedes el día de hoy y obviamente motivarlos e instarlos para que cumplan cada uno de ustedes dentro de sus instituciones con la presentación de esta herramienta que el día de hoy van a pasar a, digamos, a explicar parte de nuestro equipo durante esta hora y media o 2 horas que va a durar la charla. Muy bien, listo, muchas gracias. Gracias a usted, director, por las palabras de bienvenida y nuevamente agradecer a cada uno de los asistentes por su tiempo y también por considerar lo importante que viene a ser la estrategia y la planificación propiamente dicha dentro de cada entidad pública. Muy bien, recordar a cada uno de los participantes en la reunión del día de hoy que mantengamos los audios y videos en todo caso de forma pagada para poder mantener una concentración durante la exposición. También se recomienda mantener su atención hasta el final de la reunión, ya que se va a compartir un enlace para poder realizar una encuesta
sobre la elaboración, bueno, el desarrollo de la reunión del día de hoy, así como también en el mismo se va a poder encontrar los enlaces a las presentaciones que se van a utilizar por parte de las invitadas del día de hoy. La estructura de los temas el día de hoy vamos a desarrollar o iniciar con un repaso de la normativa, específicamente de la norma para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico en las entidades públicas, a cargo de Sari Álvarez. Después de ello, va a seguir una conferencia magistral de parte de nuestra invitada Soledad Arteaga Paniagua. Ella es actual coordinadora de la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documental del Instituto Tecnológico de la Producción. Y finalmente vamos a tener un taller sobre el desarrollo de este instrumento archivístico y también va a ser asumido por Sari Álvarez. Muy bien, entonces antes de ya iniciar la reunión del día de hoy, presento a Sari Álvarez, como mencioné, con la charla sobre la norma. Ella es profesional en archivística por la Escuela Nacional de Archivística y la Universidad Católica Sede Sapiente, con más de 14 años de experiencia en gestión de archivos y actualmente también forma parte del equipo de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas. Muy bien, entonces todo listo para ello. Adelante, Sari. Muchas gracias, Roger. Buenas tardes con todos. Bien, voy a iniciar la exposición. No sin antes dar un pequeño repaso introductorio con la norma de administración de archivos. ¿Por qué? Porque nos permite circunscribirnos sobre la importancia que tiene esta elaboración del plan anual dentro de lo que viene a ser la administración propia de nuestros archivos. Bien, tenemos entonces la directiva 9-2019 AGN de DPA, aprobada con resolución jefatural número 179-2019, cuyo objetivo de esta norma de administración de archivo es disponer de ese documento que permita reconocer el ámbito de competencia, mejoramiento, implementación y administración del sistema de archivos en la entidad pública. Bien, cuya finalidad es establecer directrices que deben aplicarse para la estructura de un sistema de archivos idóneo y adecuado, ¿no? Esto es con miras a contar con una estructura que pueda funcionalmente cumplir con las normas dispuestas para la administración adecuada de los archivos, su conservación, su preservación. Y acceso. Ahora, otro punto importante de esta norma de administración, a través de sus disposiciones generales, por ejemplo, podemos ver que la entidad pública integra sus archivos en un sistema que adapte los preceptos o normas del Sistema Nacional de Archivos en el ámbito institucional, ¿sí? Entonces, tenemos un sistema institucional de archivos, ¿sí? Que va que forma parte de un sistema mayor, que es un Sistema Nacional de Archivos, ¿sí? Entonces nos dice también que la entidad debe contar con un archivo central como unidad de organización o funcional específica, siguiendo los lineamientos de gestión de la estructura del Estado peruano y del presupuesto que se le debe asignar. Este archivo central entonces se va a hacer cargo de administrar un sistema de archivos. Entonces va a trabajar, el enfoque de trabajo para la implementación de este sistema de archivos es el de procesos transversales a la gestión operativa, funcional y administrativa de la entidad pública. Entonces, este sistema de archivos, y también está en la norma, es un conjunto de normas, unidades de organización, procedimientos, metodologías para la dirección, el seguimiento, coordinación de las actividades archivísticas, ¿no? Entonces, tenemos un archivo central que va a administrar, se va a hacer cargo de conformar y administrar un sistema de archivos institucional que luego va a conformar al Sistema Nacional de Archivos. Entonces, también tenemos que a nivel central, los archivos que conforman este sistema
institucional de archivos son los archivos de gestión, ¿sí? Tenemos a los archivos de las oficinas que producen documentos y también el archivo central propiamente, quien dirige, planifica, controla. Por otro lado, tenemos ya un nivel desconcentrado en los ministerios, gobiernos regionales y municipalidades y dependencias de un organismo autónomo. Siendo autónomo puede recién constituirse el archivo desconcentrado, ¿no? Que igual las normas que se emitan en una institución, el archivo desconcentrado va a regular este archivo desconcentrado, sin embargo va a tener autonomía para generar también sus propias documentación, para su propia planificación, dirección, ejecución de actividades. Bien. Por otro lado, también esta norma de administración nos dice que respecto a la ubicación del archivo central, la alta dirección de la entidad velará porque el archivo central se constituya como una unidad de organización o funcional vinculada a los procesos de gestión documental en la entidad. Por otro lado, también tenemos que aclara sobre los archivos de gestión, que son estos archivos de oficina que se forman con los documentos producidos en cada unidad de organización. Esto quiere decir los órganos, las unidades orgánicas, las áreas, las dependencias, y en el que se custodian documentos archivísticos. Bien. Por otro lado, el archivo central acá esclarece que es quien se encarga de planificar las actividades, y los archivos desconcentrados también en el ámbito de su jurisdicción, ¿no? Entonces, y dentro de las disposiciones específicas encontramos que el archivo central, de acuerdo a su naturaleza, funciones y competencia, asume los roles en aplicación de las políticas de la gestión pública, tomando en cuenta las siguientes materias. Es decir, de acuerdo a las funciones que tiene asignadas, que son propias de la gestión documental y los archivos, entonces va a considerar estos siguientes aspectos, que es la gestión archivística y la modernización del Estado, la implementación del gobierno digital, la transparencia y acceso a la gestión y acceso a la información pública, el plan de contingencia de la entidad, el de coeficiencia, la promoción de acceso a datos abiertos e información pública, gestión del recurso humano en los archivos, la ética en la gestión archivística, control y seguridad, la interoperabilidad y colaboración institucional, y también las de gestión del conocimiento. Es decir, va a tener en consideración también en el ámbito de, si bien es cierto, va a ver específicamente el tema de los archivos, pero circunscrito a todas estas normas. Esto es punto base que vamos a ver más adelante en la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico, donde las personas nos preguntan, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para elaborar nuestro Plan Anual de Trabajo? Pues tenemos que considerar también estos aspectos. ¿Cómo va la legislación de estos temas hoy en día, ¿no? Para que sea coherente con lo que estamos implementando en nuestros archivos. Bien. Entonces, bueno, a modo un poco de ver de otro punto de vista, más allá de la norma, esta planificación que debemos hacer para elaborar finalmente el Plan Anual de Trabajo Archivístico, vemos esta imagen en la que hay una persona que pregunta a ese anima, ¿no? ¿Quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Y le responde, eso depende mucho de dónde quieres ir. Y la niña le responde, poco me preocupa a dónde ir. Entonces, esta persona le responde, entonces poco importa el camino que tomes. Bien, esto definitivamente nos da un mensaje, ¿no? Nos preguntamos cómo cambiar una situación probablemente el día de hoy, ¿no? Que queremos salir, queremos cambiar ese estado, esta situación, pero no sabemos por dónde ir. Pues mucho dependerá de identificar qué es lo que queremos lograr, ¿no? Para poder trazar el camino que vamos a llevar.
a través de los días, semanas, meses y también años, porque hay objetivos que no se logran necesariamente en un año con el plan anual, sino es un plan mayor, pero que cada año debemos fijarnos una meta. Bien, entonces, ya para aterrizar en las normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico, nos vamos a referir a la Directiva 1 del 2019 del Archivo General de la Nación, en la cual nos dice que el objetivo de esta norma es orientar y unificar criterios para elaborar el Plan Anual de Trabajo Archivístico, el cual a su vez sirve para el desarrollo de las actividades archivísticas, es decir, para que éstas se lleguen a realizar, a concretar. Entonces, ¿para qué nos sirve esta norma o qué norma nos orienta para poder elaborar el PATA? Pues en esta norma vamos a encontrar puntos importantes que permitan que podamos comprender y elaborarlo. La finalidad de este documento, entonces, es un instrumento que permite desarrollar de manera óptima las actividades archivísticas y, sobre todo, garantizar que la planificación archivística, de las actividades archivísticas en la entidad pública sea efectiva y orientada hacia la protección del documento archivístico, asegurando el uso racional de tanto los recursos humanos, los equipos, el mobiliario y espacios físicos. Es decir, garantizar la ejecución de las actividades archivísticas a través de una correcta administración y gerencia de ese archivo. Bien. Entonces, aquí tenemos que la norma también nos indica, ¿no? Nos precisa que es una actividad archivística. Entonces nos dice que es el conjunto de tareas para alcanzar las metas que nos estamos planteando, ¿no? Y que vamos a colocar en el Plan Anual de Trabajo Archivístico. Y por otro lado, pues precisa también que el documento archivístico es aquel que contiene información de cualquier fecha, forma o soporte producido o recibido por una persona natural o jurídica, en cualquier soporte. ¿Sí? Esto nuevamente lo reiteramos en todas las charlas para que quede fijo esa definición. Bien, entonces, teniendo claros los objetivos y la finalidad de esta norma, ¿no? Sabiendo que nos va a permitir unificar criterios para que todas las entidades envíen un plan anual de trabajo archivístico con una estructura y que les va a permitir desarrollar sus actividades archivísticas a lo largo del año, entonces pasamos a el ámbito de aplicación, ¿no? El ámbito de aplicación es a todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Archivos, los archivos públicos, los archivos privados de función pública, como los históricos, notariales, eclesiásticos, parroquiales y conventos, así como los archivos regionales y los archivos privados, ¿no? Adscritos al Sistema Nacional de Archivo. Entonces, ¿quiénes deben aplicarla? Pues todas las entidades públicas. ¿Sí? Entonces, ya yendo a las disposiciones específicas, un primer aspecto es ¿quiénes son los responsables de elaborar el PATA en mi entidad? ¿No? Aquí un poco colocamos las preguntas que hemos ido recibiendo por parte de varios servidores, colaboradores de las entidades que nos han alcanzado al momento de inscribirse, entonces estamos ahí colocando a modo de burbuja esas preguntas, ¿no? Y vamos a ir absolviéndolas. Entonces, ¿quiénes son responsables? Y aquí quede claro que la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico corresponde al el responsable, ¿no? Precisamente del órgano de administración de archivos, del Archivo Central. Bien, entonces, pero no perdamos de vista que esto se hace en coordinación con todas las unidades de organización. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, por ejemplo, en el caso de transferencias, nosotros necesitábamos haber mapeado tiempo antes, ¿no? Bueno, con anticipación, con las
unidades, a ver un momento por favor, los audios por favor manténganlos apagados, les agradecería, muchas gracias. Bien. Con anticipación se coordina con las áreas, por ejemplo, para las transferencias, cuánta cantidad de documentación es la que van a transferir, la que corresponde transferir a los archivos centrales. ¿Por qué? Porque necesitábamos cuantificar recursos, necesitamos cuantificar también tiempo de ejecución. Entonces, así como esa actividad, permítanme un momento, por favor. Bien, listo. Bien. Así como esa actividad, existen otras actividades que necesitan coordinarse necesariamente con las áreas para conocer cantidades, identificar también nuevas directivas que se hayan generado en la institución. Entonces todo eso se coordina y se conoce y se conversa con todas las unidades. Por ejemplo, las unidades del área legal, las unidades del área de planeamiento, y aquí específicamente la norma también hace mención a eso, a la oficina de planeamiento. ¿Por qué? Porque está bastante vinculada, así como lo hemos visto en el plan operativo institucional, que toda actividad necesita de recursos y esos recursos a veces demandan establecer los presupuestos, ¿no? Entonces todo eso tiene que ir de la mano con la oficina de planeamiento, ¿no? No solo por conocimiento, saber de los saldos, de la disposición también o la asignación de recursos presupuestales, sino de todo movimiento, todo cambio de planes, conocimientos sobre los planes anuales, todo lo que se va actualizando, modificando, todo ello es lo que tenemos que ir conociendo de la mano con la oficina de planeamiento y presupuesto. Bien. Por otro lado, el órgano desconcentrado entonces coordina la elaboración de su plan anual, ellos también elaboran su plan anual, dada la autonomía que tienen, con las unidades de organización, también de su jurisdicción en su región, ¿no? Y la oficina de planeamiento. El titular o la más alta autoridad de la entidad es quien aprueba el plan anual de trabajo archivístico. Bien, por otro lado, los archivos regionales son responsables de reportar al Archivo General de la Nación, mediante un informe técnico consolidado, las actividades programadas y ejecutadas en el ITCAPE. Bien, esto es propio de los archivos regionales, quienes consolidan, así como el Archivo General de la Nación consolida la información de todos los planes anuales de trabajo archivístico, también en las regiones cada uno hace la misma tarea. Bien, entonces aquí es importante destacar que el Archivo Central es el responsable de planificar, organizar, dirigir, normar y coordinar y ejecutar estas actividades archivísticas, y que el Plan Anual de Trabajo Archivístico entonces, que es un instrumento de gestión archivística que reporta las actividades archivísticas que va a desarrollar en un periodo determinado este archivo central. Bien. Asimismo, que permite realizar la evaluación de los resultados y el empleo de los recursos en los archivos de la entidad pública, porque si tengo una planificación, luego voy a poder hacer el contraste y respectiva evaluación de lo que realmente se logró en base a eso planificado. Bien, las disposiciones generales. El plan anual de trabajo archivístico, ¿qué es y qué aspectos debo considerar para elaborar el PATA? Bien, es un documento de gestión archivística que se formula en razón de los lineamientos de la política institucional, que ¿dónde encuentro estos lineamientos de la política institucional? ¿No? Están contenidos en el plan operativo institucional, también están en el plan estratégico, y también debemos ver que tenga coherencia con los demás planes que existan en la institución. Asimismo, asegurar que tenga coherencia con la normatividad archivística, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos debo considerar para elaborar el PATA? Tengo que necesariamente revisar cuál es el plan operativo institucional,
Tengo que revisar el plan estratégico institucional, revisar otros planes generados en la entidad y también revisar la normativa archivística. Por otro lado, para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico, entonces se consideran actividades archivísticas del año en curso, es decir, de enero a diciembre, y se cuantifican de manera mensual, ¿sí? No deben programarse actividades nuevas, y esto es muy importante. No deben programarse actividades nuevas sin considerar la culminación de aquellas actividades programadas y no ejecutadas el año anterior. Esto quiere decir que se pueden priorizar actividades nuevas, pero siempre considerando que hay unas determinadas actividades que todavía no se han podido realizar a la fecha. Por lo tanto, debo planificarlas, si es que no se hicieron en algún momento, pero esa brecha ya está detectada y deben realizar tales actividades para realizarla, para cerrarlas, entonces las voy a agendar también, y eso va a permitir que, eso va a hacer que yo analice cuántas actividades nuevas puedo agregar al año, ¿no? En el plan anual. Los órganos de administración de archivos desconcentrados programan sus actividades en atención a las necesidades de cada región o localidad y evalúan su cumplimiento, ¿no? Así como para la formulación del plan anual archivístico para el ámbito local acá en Lima, también evaluamos todas las normas, los planes de la entidad, y también un análisis y revisión de planes y normas a nivel nacional. Lo mismo ocurre para las regiones, ¿sí? También se deben considerar. Entonces, tenemos revisión de políticas, planes y normatividad archivística. Eso es lo que debo considerar para elaborar el Plan Anual de Trabajo Archivístico. Otros aspectos más. Bien, toda actividad archivística programada contempla el grado de dificultad y toma en cuenta las dificultades que puedan suscitarse en su ejecución. Es decir, también debo considerar entonces aquellos aspectos que me permitan no realizar algo, aquellos aspectos negativos. La entidad pública presenta el Plan Anual de Trabajo Archivístico al Archivo General de la Nación o Archivo Regional, ¿no? La entidad pública de las regiones, pues ellos envían su Plan Anual de Trabajo Archivístico a su respectiva región. Bien. La entidad pública presenta el informe técnico de evaluación de actividades ejecutadas, el ITEA, los ITEAs, ¿no? Al Archivo General de la Nación o Archivo Regional. ¿Qué es el ITEA? Es ese instrumento de gestión archivística que reporta las actividades ejecutadas, es decir, las actividades que se programaron en el Plan Anual de Trabajo Archivístico. Pues aquí, en este ITEA, es donde vamos a indicar ese estado de ejecución, ¿sí? Y las razones de incumplimiento de actividades programadas. Es decir, si por A o B no se han podido cumplir el 100% de la ejecución, o hay actividades no concluidas, no realizadas, entonces también se va a comunicar esas razones de incumplimiento, ¿no? Esa justificación que corresponde. Y los archivos regionales, adicionalmente, emiten un informe técnico consolidado de actividades programadas y ejecutadas de su región, que son los ITCAPES, ¿no? Entonces es ese instrumento de gestión archivística que reporta las actividades programadas consolidadas de todas las entidades públicas, ¿no? Conforme a lo que les haya reportado también a las regiones. Entonces, el Archivo General de la Nación o archivos regionales están facultados a hacer las consultas y verificaciones de ese cumplimiento del Plan Anual de Trabajo Archivístico, y esto lo hace a través de las supervisiones de archivo. Bien, ¿qué estructura debe tener el PAT? Ya conocimos cuáles, digamos, las consideraciones que debemos tener en cuenta, ¿no? Políticas, normas, también aspectos que me permiten de repente no realizar las actividades, evaluar todo eso. Y
Y entonces... Ya, señor William. A ver, disculpe. Ya, hasta luego. Ya. Bien. Listo. Entonces, ya sabemos qué consideraciones tener, y ahora la estructura en la cual va a ir enmarcada esta presentación del plan anual de trabajo, ¿no? ¿Qué componentes lo conforman? Debe estar el alcance, los objetivos generales, los objetivos específicos, la identificación de la entidad, la política institucional de archivos, la realidad archivística de la entidad, la problemática, el presupuesto asignado y el cronograma de actividades archivísticas. Ahora, sobre el alcance es sobre quiénes lo van a realizar, ¿no? ¿Quiénes son quienes van a quienes está dirigido el cumplimiento de este plan anual de trabajo archivístico en sus entidades? Sobre los objetivos generales específicos, pues tienen que ir alineados a los objetivos que encontramos en nuestros planes operativos, nuestros planes estratégicos, sobre los planes de la institución, y sobre todo con el cumplimiento de los objetivos de las normas archivísticas, ¿no? Es decir, si mi objetivo es cumplir las normas archivísticas, pues ¿qué objetivos resultan de ese análisis, ¿no? Identificación de la entidad, pues es poder reconocer a la entidad, ¿no? El nombre del encargado, el nombre del responsable del archivo. Por otro lado, la política institucional de archivos, la cual luego en el taller vamos a ver la forma como es que se elabora, vamos a abordar ese punto, que también tiene que estar circunscrita a la política institucional de archivos. Por otro lado, tenemos la realidad archivística de la entidad, que es hacer ese análisis, ese balance entre lo que debo realizar y lo que realizo, ¿verdad? Entonces de ahí va a salir un conjunto de brechas, y esas brechas son las problemáticas archivísticas de la entidad. Y esas problemáticas identificadas, esas brechas, esos aspectos de mejora que se hayan identificado, son aquellos que me van a permitir identificar las actividades que debo realizar para ese cierre de brechas. Sobre el presupuesto asignado, como se había mencionado inicialmente, la coordinación es necesaria e importante siempre de manera permanente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y sobre el cronograma de actividades archivísticas y actividades complementarias, pues es donde finalmente aterriza este conjunto de actividades que se han identificado, que se deben realizar para el cierre de brechas, pero consignando otros datos, ¿no? Otra información. Entonces, ¿qué es este cronograma? Es un instrumento de gestión archivística que detalla las actividades programadas en números o cantidades numéricas. Es decir, vamos a tener unidades y metas, de manera que podamos medir también en el tiempo cuánto es que tenemos programado, proyectado, realizar, ¿sí? Porque al fin y al cabo cada actividad va a aterrizar en un indicador, ¿no? Va a tener una unidad de medida, una meta, objetivo de por qué quiero lograr esto o aquello, y cuál es aquel indicador que me dice que he llegado a cumplir esa meta. Entonces, sobre actividades archivísticas puntualmente, tenemos dos secciones, que es las prioritarias. Estos son aspectos que deben detallarse en el PATA, por ejemplo, que es sobre el estado de conformación del archivo central, del órgano de administración de archivos, sobre la conservación de los documentos, ¿no? Y todas aquellas actividades que permiten mantener la integridad del soporte de los documentos a través de medidas de preservación y restauración, ¿no? También sobre las actividades de descripción archivística, que son aquellas actividades que identifican, analizan y determinan los caracteres internos y externos de los documentos con la finalidad de elaborar los auxiliares e instrumentos descriptivos. También tenemos la elaboración del programa de control de documentos como actividad prioritaria, y aquí hablamos de la valoración de documentos, que también encontramos en la norma, que es aquellas actividades de labor intelectual por la cual
nos va a permitir determinar valores primarios y secundarios de los documentos a fin de establecer la permanencia en las diferentes fases del ciclo vital del documento, ¿no? Y se elabora entonces un programa de control de documentos. Por parte de la organización de documentos tenemos todas aquellas actividades que consistan en clasificar, ordenar y asignar los documentos de cada entidad. Los servicios archivísticos, aquellas actividades que nos permitan poner a disposición de los usuarios la información registrada en los documentos archivísticos. Tenemos también la transferencia de documentos, es decir, todas aquellas acciones que consistan en transferir los documentos de los archivos de gestión al archivo central, en este caso, y las de eliminación de documentos, que consiste en las actividades que permitan poder tener la autorización de eliminar estos documentos, ¿no? Las series documentales autorizadas por el Archivo General de la Nación. Entonces, estas son las actividades archivísticas prioritarias que debemos de considerar en nuestro Plan Anual de Trabajo Archivístico, y también tenemos las actividades complementarias, cuáles son la elaboración de documentos de gestión archivística, ¿no? La digitalización de documentos, la gestión de la infraestructura inmobiliaria y equipos, el asesoramiento técnico, la atención de consultas de la entidad, ¿no? Y la limpieza del área de servicio, la supervisión de archivos y la capacitación del personal en materia archivística y la adquisición de equipos para el archivo central, entre otros. Entonces, aquí es importante destacar lo que nos señala la norma sobre las actividades de digitalización, asesoramiento y supervisión, ¿no? Son aquellas actividades que nos van a permitir, por un lado, la captura y conversión de información del documento en soporte físico al formato digital, ¿no? Igual que las actividades de asesoramiento técnico, que son coordinaciones y orientación metodológica que se brinda a los servidores de la entidad, ¿no? Sobre todo para las acciones de transferencia, como había comentado inicialmente, y las acciones también de organización de documentos, para tener criterios comunes, ¿no? Y también para hacer llegar estas normas o directivas institucionales a ellos, porque sabemos que el personal cambia, rota, entonces siempre tenemos que mantenerlos informados sobre las normas vigentes de nuestra entidad, ¿no? Entonces todas esas actividades también tienen que ir en nuestro Plan Anual de Trabajo Archivístico, así como la supervisión de archivos o también auditoría de archivos, ¿no? De evaluar todo aquello que se haya realizado o programado que se haya realizado en la entidad conforme la norma lo indica. Entonces, todas estas actividades también tienen que estar colocadas en el plan anual, ¿no? Teniendo siempre en consideración unidades de medida, ¿no? Que corresponde a la unidad estándar de una determinada magnitud física, definida y adoptada para medir actividades archivísticas de la presente directiva. Es decir, un número que ayude a cuantificar el logro, el avance. Bien. Después, ¿cómo puedo obtener ese presupuesto que necesito? De verdad que las preguntas que mayormente que hemos encontrado frecuentemente son esas, ¿no? ¿Cómo puedo obtener el presupuesto para el archivo central? Entonces, en realidad esto es un trabajo coordinado siempre con el órgano de planeamiento y presupuesto. Más allá de la coordinación, es también la sensibilización que podamos lograr, ¿no? Esa comunicación, ese hacer entender y comprender la importancia que tiene la gestión de los documentos, el presupuesto que necesitamos para gestionar los documentos, para su acceso, para su conservación, que al fin y al cabo recaen en los beneficios que permite tener una buena gestión documental, que es, ¿no?, acceder oportunamente a los documentos para la toma de decisiones de todas las personas que trabajan al interior de la entidad, así como también para entregar la información solicitada por acceso a la información pública a tiempo, para cumplir los plazos de entrega. También aquellos que nos permite
poder rendir cuentas, ¿no? Cuando también el órgano de control nos solicita información y necesitamos rendir cuentas sobre lo que se ha ejecutado o sobre los problemas que han habido para ciertas ejecuciones o cumplimiento de las funciones o sobre las funciones que se han cumplido, no solo del archivo central, estoy hablando de manera institucional. Entonces para ello nos sirve toda la gestión de los documentos que realicemos. Para eso nos sirven tener los archivos organizados y que cumplan todos los, la metodología, la normativa. Eso tenemos que hacer entender y sensibilizar a a la alta dirección y definitivamente al órgano de planificación y presupuesto, ¿no? Para que ellos también den prioridad y entiendan la prioridad que requieren nuestras actividades. Y justo el Plan Anual de Trabajo Archivístico es un instrumento especializado que va a permitir, si es que determinamos de manera estratégica las actividades que vamos a desarrollar, nos va a permitir lograr también ese presupuesto deseado, ¿no? Porque va a estar vinculado a los objetivos estratégicos de la entidad, que eso es aquello que el sector de economía es lo que observa principalmente, ¿no? Que haya coherencia del objetivo estratégico con la actividad que estoy programando. Entonces, debe haber esta coordinación con el órgano de planeamiento y presupuesto y también con las unidades de organización. Porque ya habíamos hablado, porque necesito establecer metas anuales y no puedo establecer metas anuales si no he levantado información de todas las demás unidades orgánicas, ¿no? Entonces, para saber qué datos, porque también nos han preguntado, ¿no? Pero ¿cómo sé cuál es la meta? Eso es un análisis institucional. No es una información que nosotros podamos proveer, eso es una información que ustedes tienen que levantar. ¿Y en coordinación con quiénes? Con las unidades de organización, ¿no? Así también con el personal interno de la entidad, eso ya lo vamos a ver más adelante en la parte del taller. La máxima autoridad de la entidad pública, mediante oficio, remite el Plan Anual de Trabajo Archivístico aprobado por la entidad, ¿no? Al Archivo General de la Nación. Y en el caso de las entidades de las regiones, pues lo van a enviar a su archivo regional. ¿Hasta cuándo? Hasta el 15 de diciembre del año anterior a su ejecución. Y aquí hago énfasis. Es decir, hasta el 15 de diciembre de este año presentamos el Plan Anual de Trabajo Archivístico del año 2022. ¿Sí? Está ocurriendo que el Plan Anual de Trabajo Archivístico lo están enviando entre enero, bueno, la mayor cantidad de instituciones la envía en diciembre, pero también existen algunas instituciones que la hacen llegar a lo largo del año. Estamos hablando en agosto, en septiembre, pero aquí entendemos que no existe justificación de demora en la entrega debido a que es un documento que está prácticamente bastante relacionado con el POI, ¿no? Incluso es un análisis previo y simultáneo a la formulación del POI, ¿no? Entonces, debería estar listo justo para estos meses, ¿no? Con anticipación. Existe un tiempo en el que este taller, por acciones que ya no están fuera de nuestro alcance, ¿no? Fue postergado un mes, pero definitivamente sabemos que desde septiembre hasta noviembre, pues podemos, y dentro de todo el año en realidad, si es que nosotros hacemos un seguimiento constante, podemos siempre estar formulando nuestro plan anual de trabajo archivístico. No es una actividad de un día, sino es una actividad que es el resultado de un seguimiento que le hacemos a las actividades archivísticas durante todo el año, de acuerdo a lo que vayamos programando. Bien, entonces, solo para precisar que es la meta anual, es una cantidad tangible, medible, que se programa para todas las actividades archivísticas. Todas las actividades archivísticas. No hay ninguna actividad que yo pueda poner en mi plan anual de trabajo archivístico que yo pueda referir que no sé cómo es que lo voy a cuantificar, porque si no, no vamos a poder medir el avance, ¿no? Nuevamente reitero eso. Si no tenemos metas, no vamos a poder luego determinar si hemos cumplido o no hemos cumplido. Ahora,
Esto es para la etapa de planificación. Ahora, la norma nos habla sobre una etapa de ejecución, pero continuando con la planificación, aquí hay que tener en cuenta de todas maneras esta norma, es que a la pregunta de cómo pueden planificar actividades si no tienen recursos suficientes, porque es algo que sí también nos han comentado bastante, de verdad que todas las preguntas han sido casi enfocadas en su mayoría a lo que es presupuesto, ¿no? Entonces sí sabemos que existen problemas para obtener presupuesto, pero es importante también determinar qué recursos sí tengo, no qué recursos, no necesariamente qué recursos no tengo, es necesario conocer todo. Cuántos recursos dispongo, pero también necesito detectar qué actividades debo realizar para saber qué actividades, qué recursos no cuento y con los que debo tener, los que debo proyectar, para que eso también esté en mi plan anual de trabajo archivístico. Para que la entidad tenga conocimiento de todo aquello que no estoy realizando por una falta de presupuesto. Definitivamente tiene que ir informado. Y de repente no necesariamente en el plan anual, sino también en informes complementarios previos que forman parte de nuestro trabajo como especialistas encargados de justo ver toda esta etapa de análisis y elaboración de esta planificación del trabajo archivístico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Los grados de dificultad. ¿Cuáles son aquellas dificultades que tengo para poder realizar una actividad? ¿O qué actividad, incluso qué dificultades se pueden presentar durante el año? Para eso también debemos tener un entendimiento del contexto, al contexto a nivel institucional, nivel país, nivel regional. Por ejemplo, la pandemia ha sido algo que se suscitó, ¿no? Pero eso puede estar totalmente, puede condicionar la realización de actividades durante la ejecución, ¿no? Definitivamente son situaciones que cambian nuestro plan, ¿no? Por otro lado, la prioridad. Se debe establecer cuáles son las prioridades de todas las actividades. Si bien es cierto, acá tenemos dos grandes secciones de actividades archivísticas prioritarias y complementarias, pues independientemente de ello, internamente cada actividad tiene una prioridad diferente para cada entidad. ¿Por qué? Porque cada entidad tiene un contexto distinto y necesita tomar medidas distintas sobre aquello que le es urgente a esa entidad, ¿no? Eso es un análisis que que lo hacen ustedes a nivel institucional, dependiendo de sus necesidades. Para algunas instituciones puede ser prioritario sacar un documento de gestión archivística o aprobar o proponer una norma, una directiva archivística, mientras que para otras es la organización de determinadas series documentales, ¿no? O la digitalización de ciertos documentos. Entonces, esto va a ser definitivamente toda una evaluación respecto a los objetivos de la entidad a nivel macro, así como también evaluar los recursos, ¿no? Y las necesidades, urgencias e importancias propias de cada entidad. También otro aspecto que debemos contemplar son las necesidades de atención de la actividad programada, ¿no? Esto va bastante vinculado a esas necesidades de las que hacía mención sobre las urgencias e importancias institucionales. Y para el inicio de su ejecución se debe contar con la disponibilidad de recursos y presupuesto asignado, caso contrario la actividad es reprogramada. Esto es en la etapa de ejecución, definitivamente no podemos ejecutar si es que no contamos con un presupuesto recurso del cual ya hemos manifestado que necesitamos contar para realizar cierta actividad. Entonces, ¿qué sucede si no recibo el presupuesto requerido? Es lo que también nos han preguntado, ¿no? Entonces, definitivamente cuando nosotros nos recortan un presupuesto, como ha sucedido en etapa de pandemia, como está sucediendo, o asignan mayor presupuesto, porque también puede ocurrir eso, existen los plus y los menos, entonces existe documentación que nos alcanzan, donde nos indican ello. Esa documentación es evidencia para poder modificar un plan. Entonces, sencillamente eso es. ¿Qué sucede si no recibo el presupuesto? Pues voy a asegurarme de contar con la evidencia que permita justificar la modificación de planes. Claro, no sin antes mencionar que siempre es importante ver la forma o ver los planes B, C, D de poder cumplir con alguna actividad, ¿no? Eso también a veces ocurre
en todo contexto, en toda oficina, ¿no? Que de repente no se realiza una actividad de una manera, pero nos damos cuenta en el interín de desarrollo del año, en el transcurso del año, que podemos realizarlo de otra forma, que no habíamos contemplado y al final cumplimos con la actividad. Pero principalmente es eso, ¿no? Asegurarnos de contar con la evidencia que justifique la modificación de ese presupuesto y por lo tanto la modificación del plan. El órgano de administración de archivos supervisa la ejecución de las actividades archivísticas durante su desarrollo. Es decir, y aquí viene una parte importante, ¿no? Es decir, el archivo central supervisa la ejecución. ¿Una sola vez o para elaborar el PATA? No, es durante el desarrollo. Es decir, si tenemos actividades programadas desde enero hasta diciembre, pues desde enero hasta diciembre es donde se hace esa supervisión, ¿no?, de las actividades. Puedo establecer una supervisión mensual, una supervisión semestral o una supervisión anual, pero esa supervisión se hace en el marco del cumplimiento de un cronograma en el que ahí ya existen meses que ha abordado cada actividad, y esos meses hay que verificar si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Bien. Solo para complementar el numeral 7.2.2, porque no solamente es que a veces no recibimos presupuestos, sino que a veces suceden cosas situaciones, como había hablado de la pandemia, en la cual también debemos asegurarnos de contar con documentación. En este caso, pues existen resoluciones, decretos urgencias, documentos institucionales, donde nos comunican, ¿no?, sobre estos problemas institucionales del sector o nacionales, en las cuales sirven de evidencia para justificar también la modificación de planes. Bien, sobre la etapa de la evaluación, entonces la pregunta es, ¿no?, ¿para qué realizar la evaluación en el caso de la elaboración de los ITEAs, ¿no? Bueno, es una fase que contempla la revisión, medición y calificación de resultados, así como el control permanente de la ejecución de una actividad archivística. Es decir, he planificado y me he demorado en el levantamiento de información sobre lo que debo realizar, pero esto era con un fin, ¿no? Y es con un fin de logro. Entonces, ¿cómo verifico que se haya cumplido y que se hayan logrado esos objetivos? Pues a través de esta evaluación de cumplimientos, ¿no? Entonces, la evaluación permite, entonces, también, aparte de saber qué se logró, también permite sobre lo no logrado o sobre lo logrado de más, que también puede ocurrir cuando logramos más de lo que habíamos planificado, o cuando de pronto también hay otras actividades que no se cumplieron. Entonces permite redefinir o rediseñar y gestionar las actividades de desarrollo de esa entidad pública. ¿Para cuándo? Para el año que viene. ¿Sí? Para el año que viene, o para corregir algo que se esté realizando ahora, o que se haya realizado de cierta manera y que notemos que debamos cambiar, ¿no?, producto de esa evaluación. Entonces, los ITEAs tienen la siguiente estructura, por ejemplo, el periodo de evaluación, ¿no?, en este caso el año 2021, el cual va a ser evaluado próximamente, ¿no?, los datos generales, la introducción, la situación organizacional, que también es un resumen sobre lo ya reportado, sobre aquellos cambios que han habido, la evaluación de las actividades y las recomendaciones, ¿no? Recomendaciones que al fin y al cabo van a ser para la misma institución, ¿no?, es aquellos aspectos de mejora continua y de oportunidades de mejora detectadas. Sobre la etapa de la evaluación, también, continuando con esta etapa, es que todo riesgo que dificulte o constituya un factor de alerta que afecte el cumplimiento de la actividad programada debe registrarse como incidencia u ocurrencia. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Todo aquello que afecte para la no realización de alguna actividad, o también el cumplimiento de más de algo, hay que dejarlo registrado, ¿sí? Y siempre hacer también un diccionario, un banco de esas incidencias, porque pueden volver a ocurrir años más adelante. La máxima autoridad en la entidad pública, mediante oficio, remite también este ITEA hasta el 31 de enero del año posterior de su ejecución. Tenía una pregunta formulada por una entidad pública, si no me equivoco, ISUNAT, sí, que hacía mención que este documento debería estar antes de esta fecha. Bueno, si bien es cierto, se entrega formalmente, digamos, en la norma hace mención que se entrega hasta el 31 de enero del año posterior de su ejecución, es decir, que
el PATA que yo presento, el PATA para el año 2022, que yo presento en diciembre, lo voy a ejecutar durante todo el 2022 y yo entrego la evaluación el 31 de enero. Bien, entonces la entidad dice que debería estar antes de la elaboración del nuevo PATA. Bueno, sí, se da la razón definitivamente. Y esto es algo que como parte de práctica, esto ya va a lo que realiza la entidad, pues todo este proceso de planificación que hemos realizado, identificar las directivas y los objetivos y las brechas, prácticamente forma parte la evaluación de aquello que no cumplo o que no he podido cumplir, forma parte para la elaboración del plan anual de trabajo archivístico. Entonces, las entidades, ustedes no tienen ningún impedimento para poder realizar esta evaluación antes de la presentación de su plan anual archivístico, porque es insumo para la presentación del PATA, ¿no? Claro que la norma se menciona una fecha, pero ustedes pueden elaborar de manera práctica antes. En eso no habría problema, ¿no? El AGN evalúa el cumplimiento de las metas programadas y ejecutadas para la realización de una supervisión archivística en la entidad. ¿Por qué? ¿Por qué el AGN evalúa este cumplimiento de metas que ustedes mismos han programado y que se evalúa su ejecución? ¿Con qué finalidad se realiza esta supervisión archivística? Pues actualmente se da con la finalidad de poder detectar aquellas brechas, ¿sí? La supervisión permite detectar las brechas de cumplimiento, de no cumplimiento, de manera que aquellos no cumplimientos puedan ser manifestados a la entidad a través de un informe de supervisión para poder ser un punto de partida y para que pueda permitir ayudar a todos los encargados de los archivos centrales o de las oficinas a cargo de o gerencias, jefaturas de gestión documental o de archivos, darles un instrumento, darles una herramienta, un documento fehaciente que haga, que manifieste sobre aquellas aspectos de mejora detectados por parte del Archivo General de la Nación para la asignación de recursos que corresponde a la entidad en materia de archivos. Es una finalidad de apoyo, una finalidad de colaboración y de coordinación también con las entidades públicas, ¿no? Porque la alta dirección necesita estar informado sobre aquellas brechas de cumplimiento para que las considere y qué cosas van a suceder si es que no se implementan, ¿no? La pérdida de patrimonio, el no tener acceso a la información pública, una demora en la toma de decisiones porque no cuentan con un acceso a los documentos, entonces cumplimiento de fechas y que pueden haber sanciones, por ejemplo, por el tema de transparencia, ¿no? Cuando no cumplimos plazos perentorios, entonces todo ello va a servir de impulso para que la entidad pueda prestar atención sobre la importancia de los archivos y pueda asignar recursos para este cierre de brechas. Bien, entonces esa es la mirada que tiene la supervisión archivística por parte del Archivo General de la Nación en su ámbito local, ¿sí? Entonces, bien, ya, bueno, acá es rápidamente, ¿no? Sobre la elaboración del consolidado de actividades programadas y ejecutadas, los ITCAPES, ¿no? Son aquellos documentos consolidados que deben entregar los archivos regionales a través de oficio que reciben, que envía al AGN, ¿no? Todas las regiones, los 25 puntos deben enviar al Archivo General de la Nación este informe consolidado. Bien. Ya para terminar esta primera parte, tenemos que, sobre las disposiciones finales, es que los archivos regionales dan cumplimiento a la presente directiva contando con el apoyo del gobierno regional y las entidades públicas adscritas al ámbito de su competencia, ¿no? Esto es importante destacar. Sobre la segunda, que sí va más al ámbito local, es sobre las entidades públicas, otorgan el presupuesto necesario para el cumplimiento de las actividades programadas, ¿no? Bien, es algo que se va a lograr en la medida que podamos realizar la sensibilización a nuestra alta dirección y hayamos puesto en manifiesto todas aquellas
objetivos que necesitamos lograr y qué sucedería si es que no lo cumplimos, ¿no? ¿Qué pasaría con nuestro patrimonio y con nuestra gestión documental? Y tercera, para la formulación del plan operativo institucional se toma en cuenta las actividades archivísticas planificadas en la entidad. Bien, es decir, va de la mano, es coherente con el plan operativo institucional, todo aquello que se haya formulado en el plan anual de trabajo archivístico. Bien, hasta aquí va la primera parte. Agradezco la atención por parte de ustedes.